Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hay un asunto del que van a coincidir en hablar los dos grandes partidos y no es el fútbol, después del clásico de anoche que seguro que se cuela en muchas de las conversaciones y de los primeros cafés de esta mañana. Van a hablar de la vivienda, que tiene los precios disparados tanto para la compra como para el alquiler y que se ha convertido en una de las grandes urgencias sociales de este país. El Gobierno y el PP coinciden en hablar de ello, pero chocan con las soluciones que proponen. Alberto Núñez Feijóo reunió ayer a los varones del PP para anunciar su propio plan en las comunidades donde gobiernan, abogó por liberalizar el suelo y por rebajar el impuesto de transmisiones para los jóvenes. Y Pedro Sánchez va a hacer hoy su intervención en un foro que define a la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar y anunciará que va a aumentar la vivienda social y también bonificaciones fiscales a quienes pongan casas en arrendamiento. Son algunas de las medidas que adelanta la SER a esta hora. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal, Ayos? Y que incluye medidas para favorecer el alquiler y para intentar reducir los apartamentos turísticos. Sí, el plan que va a detallar hoy el Gobierno contiene 12 medidas concretas, partidas presupuestarias fijas y fechas concretas en entrada en vigor, con una batería de juegos fiscales en 2 columnas. Primero, se pretende ampliar el parque de viviendas. Va a haber oferta directa del Estado y además va a haber también importantes bonificaciones fiscales según fuentes del Ejecutivo. Quien ponga una vivienda hasta ahora vacía o retirada del mercado va a poder desgravar renta que ingresa. Es algo que ya se aprobó en las zonas tensionadas y aquella bonificación llegó al 90% de lo que se ingresaba. Además, esa palanca de las bonificaciones fiscales se va a usar para dar continuidad también a la rehabilitación de vivienda. Quien rehabilite su vivienda y la ponga en el mercado va a poder desgravar ese gasto ante Hacienda. Esa medida ha conseguido aprobar ya y aumentar ya un 50% las rehabilitaciones en el último semestre hasta sumar 300 millones de euros. El objetivo de esas bonificaciones es muy claro: eximir de impuestos a quienes amplían la oferta y ampliar la oferta directamente. Dentro de este bloque, el Ejecutivo va a poner también vivienda pública a través de la empresa pública de vivienda. Esta es, Ángeles, la primera palanca. La segunda también es fiscal, pero es justo la contraria. Se va a aumentar la tributación a los alojamientos turísticos para hacerlos menos rentables. Se batalla contra los alojamientos turísticos con la obligatoriedad de inscribirlos ya y con nuevas prohibiciones. Básicamente lo que se intenta es frenar el abuso en la especulación. El Gobierno prepara además ayudas para los jóvenes y colectivos vulnerables, en lo que es la apuesta radicalmente contraria a la del Partido Popular: reclamar al Estado como jugador en la vivienda. Pues en el abierto detallamos, si te parece, algunas de estas medidas y analizamos también lo que ayer presentó Alberto Núñez Feijóo. Javier, hasta luego. Venga, hasta ahora. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Porque ayer, como decíamos, fue Feijóo quien presentó las medidas del PP. Fue en la reunión de sus varones que convocó en Asturias, donde criticó la reforma que ha planteado el PSOE de la figura de la acusación popular. La idea de impedir que la justicia investigue a los familiares del presidente solo pudo venir en alguna de las maletas venezolanas que llegaron a Madrid. No es razonable, es un disparate, es Fue en una ese gravedad. foro donde, por cierto, Carlos Mazón fue recibido por sus compañeros de partido con un aplauso que él agradeció. Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana. Y fue en esa reunión donde anunció medidas que su partido aplica ya en algunos de los territorios donde gobierna y cuya idea principal pasa por rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales para los menores de 40 años. David Junquera, buenos días. Buenos días. Sí, se adelantaba Feijóo a Sánchez proponiendo sobre vivienda. El recetario es nuevo, Ángeles, pero los ingredientes son los de siempre. Medidas clásicas de la derecha. Poner suelo público a disposición de los promotores. Facilitar que las viviendas protegidas pasen a manos privadas. Menos burocracia, avales hasta los 40, nada de intervenir el mercado y, por supuesto, bajadas de impuestos. La más novedosa es esta. Vamos a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4% para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda con un poco más de ayuda de la administración pública. No había terminado Feijóo de enumerar sus ideas y ya había algunos varones diciendo que la novedad es relativa porque ellos ya llevan tiempo desplegándolas en sus comunidades. Por ahí quiere ir Feijóo, por demostrar que no gobernará en Moncloa, pero sí hace su política en las autonomías. El PP seguirá en esa línea propositiva y uno de sus objetivos es ofrecer en los próximos meses una nueva ley del suelo. Dice Enma López del PSOE que estas medidas, las de Feijóo, favorecen la especulación. Todos sabemos que estas medidas que propone el Partido Popular son
una farsa. Para ellos la vivienda es un negocio, es un bien especulativo, mientras que para nosotros es un derecho. Y lo sabemos todos, sirve a los especuladores, sirve al pelotazo y a quien no sirve, pues es al bien común. Hay otro asunto que tiene que ver con las condiciones de vida de la gente más allá de la vivienda, la reducción de la jornada laboral, que ha abierto un debate dentro del gobierno entre el PSOE y Sumar, o la subida del salario mínimo, que será de 50 euros, o esa es la propuesta que va a hacer, que anunció ayer Yolanda Díaz, que haría la ministra de Trabajo en una entrevista que concedió al diario La Vanguardia. Fue ahí donde Díaz reprochó su posición al ministro Carlos Cuerpo en cuanto a la reducción de la jornada, posición que el ministro respondió en Colpisa. La primera vez que, habiendo cerrado un acuerdo de diálogo social, el Partido Socialista se coloca enfrente y además quiere modificar ese acuerdo de diálogo social. Esto es muy grave. Sería una buena oportunidad para que el Partido Socialista diga de qué lado está. Queremos ser capaces de conquistar este derecho para los trabajadores y hacerlo además con garantías. Y en cuanto a posibles conflictos o no, yo creo que aquí sí que me gustaría rebajar el tono. Estamos muy centrados en el fondo del asunto y en trabajar para conseguir este derecho. Quien va a comparecer hoy en el Congreso va a ser el exministro y ex número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, que tiene que explicarse en una comisión parlamentaria después de que el Supremo haya pedido juzgarle por su papel en el caso Koldo. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Este es el penúltimo paso, de hecho, antes de que le juzgue el Supremo. Sí, y según fuentes cercanas a Ábalos, va a defender sus alegaciones y va a denunciar que, según su criterio, no se ha respetado su condición de aforado durante el procedimiento, con posibles irregularidades en la investigación. En cualquier caso, el propio Ábalos asume que las conclusiones del trámite serán a favor del suplicatorio y, por tanto, perderá su condición de aforado y será juzgado por el Supremo. El informe de la comisión lo conoceremos ya por la tarde y será debatido y votado en un pleno que, según fuentes parlamentarias, apunta a celebrar antes de que acabe este mes de enero. De aprobarse, como así parece, será el suplicatorio número 34 que el Congreso aprueba. No rechaza uno a Ángels desde 1988 contra José Barrionuevo y el último fue en 2022 contra el exdiputado del PP, Alberto Casero. Josué, gracias. Hasta luego. Y así seguía sonando esta madrugada la ciudad de Los Ángeles, donde ha subido a 24 el número de muertos por los incendios que asolan la ciudad. La principal preocupación es el viento en este momento. Hoy, de hecho, se esperan rachas que pueden llegar a superar los 110 kilómetros por hora. Eso, sumado a la sequía en la zona, pone en alerta de nuevo a las autoridades. Hay más de 14.000 personas trabajando ahora mismo en la extinción. Entre ellos hay bomberos que han llegado de México o de Canadá. Y el gobernador de California ha pedido al presidente electo, ha pedido a Donald Trump que abandone, dice, la batalla política y la propagación de bulos. Aquí en España empieza una semana de cielos despejados en la que será noticia las temperaturas que bajan, Jordi. Pues un frío que ya se nota ahora mismo. Tenemos la mañana más fría en la mayor parte del país de lo que llevamos de invierno, pero dejando una cosa clara, tenemos temperaturas propias para las fechas. Hasta ahora no las habíamos tenido, todo lo contrario. Y el frío ha venido para quedarse, como mínimo toda la semana, ahora helando en prácticamente todo el interior peninsular, queda al margen algunos puntos del Valle del Guadalquivir, también algunos puntos del Mediterráneo, justo en la línea de la costa llega a helar débilmente, destacando ahora mismo 9 grados bajo cero en Calamocha o en Molina de Aragón. Y el día será radiante, algunas nubes en el País Vasco y en Baleares, pero en general mucho sol, y a pesar de eso el ambiente se mantendrá frío todo el día. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, dar la batalla en la lucha armada y volver a ganarla. No nacimos el día de los cobardes. Nicolás Maduro advierte, como escuchan, con una respuesta armada si se produce una intervención militar en Venezuela, que ha pedido, por ejemplo, el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Bayo. Desde Cúcuta, en el lado colombiano de la frontera, el exmandatario conservador llamaba el sábado a derrocar al chavismo por medio de la fuerza. Una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas,
que desaloje esos tiranos del poder. No tardó el presidente venezolano en responder a Uribe, al que tildó de fascista y retó a verse en el campo de batalla. Tú al frente de las tropas, Álvaro Uribe, te espero en el campo de batalla. Que nadie se equivoque con Venezuela, advertía Maduro, haciendo guiños a los lazos militares de su régimen con Cuba, con Nicaragua y con otros aliados globales como Rusia y China, que el viernes respaldaron al líder venezolano al inicio de su tercer mandato, un periodo que arranca marcado por los cuestionamientos internacionales sobre la legitimidad de su victoria electoral y por las renovadas sanciones occidentales al régimen de Caracas. El gobierno de Portugal, a todo esto, ha condenado el ataque que este fin de semana ha sufrido el consulado de Venezuela en Lisboa, al parecer con un cóctel Molotov. Han aumentado, de hecho, la seguridad frente a la oficina venezolana en la capital portuguesa y ha recordado la inviolabilidad de las misiones diplomáticas en el mundo, que deben ser respetadas en todos los casos, según la carta que ha enviado el primer ministro de Portugal. Este ataque del sábado a última hora se produjo daños en una persiana del edificio, pero no ha dejado heridos. Y estamos a una semana de la toma de posesión de Donald Trump como próximo presidente de los Estados Unidos, país ahora mismo en shock por la devastación de los incendios de Los Ángeles. Biden agota los últimos días en la Casa Blanca advirtiendo de la amenaza que representa el hombre que está a punto de tomarle el relevo. Corresponsal Sara Canals. El presidente Joe Biden se prepara para poner punto y final a su carrera política y cederle el puesto a quien considera Donald Trump is a genuine threat to this nation. Una amenaza para el país, así que aprovechará cada uno de estos 7 días para cimentar su legado. Este fin de semana ha seguido gestionando la respuesta federal a los incendios en California y hoy desde el Departamento de Estado dará un discurso sobre su mandato geopolítico. También podríamos verle anunciar algún tipo de indulto preventivo para figuras como Liz Cheney, excongresista republicana, que Donald Trump quiere castigar por haberla investigado por el asalto al Capitolio. Y es que el republicano regresa con una larga lista de amenazas, con propuestas expansionistas. Canada and the United States. That would really be something. Y con la obsesión de llevar a cabo una deportación masiva. The largest deportation operation in the history of our country. Y es por eso que una de las últimas decisiones de Joe Biden ha sido la extensión del programa migratorio que protege temporalmente a venezolanos, ucranianos, salvadoreños o sudaneses. Su último discurso será este miércoles, cuando se dirigirá a la nación para despedirse de los ciudadanos, y lo hará, eso sí, en una semana donde el Senado se prepara para votar al futuro y polémico gabinete de Donald Trump. Y en Gaza el inicio del año vuelve a hacer sonar las negociaciones para un posible alto el fuego. Esta noche Israel y Estados Unidos han asegurado que esa posibilidad, a cambio de que Hamás entrega 34 de los rehenes que mantiene, está más cerca que nunca, aunque no es la primera vez que las expectativas chocan con la realidad. Nicolás Castellano. Netanyahu ha vuelto a hacer promesas este domingo en la enésima conversación telefónica con Biden de cara a esas negociaciones que se han reabierto en Qatar. Enésimos mensajes cruzados de un posible acuerdo para el alto el fuego, pero a la vez que continúan las negociaciones, Israel continúa castigando a la vez a la población civil gazatí con más de 30 muertos en los últimos bombardeos. 15 meses y más de 46.500 muertos después, se busca parar este genocidio que solo tuvo una pausa humanitaria en noviembre del 23 durante una semana cuando se intercambiaron 105 rehenes de Hamás por 240 presos palestinos. De producirse el acuerdo, que según fuentes de Hamás e Israel estaría más cercano que nunca, se produciría la liberación de 34 secuestrados de Hamás y un número aún por determinar de presos palestinos. A mediados de diciembre el escenario era parecido al de las últimas horas y finalmente se rompieron las negociaciones. Sin embargo, los últimos días de Biden y los primeros de Trump, dice fuentes en Qatar, son más propicios para este acuerdo que impulsa especialmente a los Estados Unidos. Todo esto en medio de las amenazas de Trump, que recientemente ha amenazado con convertir Gaza en un infierno sobre la tierra si no se libera a los rehenes. El Ministerio de Igualdad planea actuar contra las terapias de conversión de la homosexualidad que todavía organizan 7 diócesis españolas. Son prácticas prohibidas por la ley que Igualdad, el Ministerio, quiere abordar con la asociación que las ha denunciado y que pide sanciones ejemplarizantes. Mariola Lourido. 7 diócesis, Madrid, Barcelona, Valencia, Getafe, Alcalá de Henares, Sigüenza, Guadalajara y Málaga, están en el punto de mira de Igualdad por acoger en sus parroquias actos para curar, dicen, a las personas LGTBI. Que afectan es a la dignidad y a la integridad de los derechos de las personas LGTBI. Por lo tanto, es absoluta y radicalmente ilegal. La ministra Ana Redondo anuncia que dará respuesta adecuada tras la denuncia enviada por la Asociación contra las Terapias de Conversión. Su presidente es Saúl Castro. Les pediremos que inicien un expediente sancionador contra todos los denunciados y que, una vez lleven a cabo todos los trámites, impongan las sanciones que recoge el artículo 80 de la ley trans.
central. Y añade que el Vaticano lo sabe. Tanto la Conferencia Episcopal como la Santa Sede es conocedora de la existencia de distintas denuncias que señalan la práctica estructurada y sistemática de terapias de conversión en distintas diócesis españolas y no se ha actuado de ninguna forma. Igualdad se reunirá mañana con la asociación para estudiar medidas. Y del exterior, en Croacia, el populista Milanović ha arrasado en la segunda vuelta de las presidenciales con el 75% de los votos. En sus primeros 5 años de mandato ha pasado de posturas progresistas a endurecer su discurso nacionalista, euroescéptico y hasta prorruso. Antonio Martín. Zoran Milanović ha ganado con claridad después de una campaña en la que ha cargado contra los casos de corrupción de su contrincante, que ni siquiera la ha felicitado esta pasada noche, y en la que ha insistido en su interés de llevar a Croacia a tener mayores lazos con los países del este, según sus adversarios, a tenerlos directamente con Rusia. Lo cierto es que Milanović no permitió el pasado año que oficiales croatas formaran parte de una misión de la OTAN para entrenar a soldados ucranianos, y ha sido reelegido después de expresar sus dudas a seguir apoyando a Kiev. En materia de seguridad nacional será el comandante en jefe, ha avisado Milanović, recordando que la Constitución croata permite al presidente tomar decisiones en política exterior y de defensa. Otro aviso, por tanto, para Ucrania, cuyo gobierno ha criticado en las últimas horas al de otro país de la Unión, a Eslovaquia, cuyo primer ministro está dispuesto a seguir esta línea de Croacia o la de Hungría y frenar la asistencia a la resistencia ucraniana. También del exterior, una noticia que hemos conocido hace apenas unas horas. Ha muerto el fotógrafo y publicista italiano Oliverio Toscani, que revolucionó la publicidad con sus campañas provocadoras de la marca de ropa Benetton, campañas que hablaban del racismo, la religión o temas sociales. Tenía 82 años, padecía una enfermedad rara e incurable. Y en 10 minutos el abierto. Hoy compartiremos junto a Antón Losada, Estefanía Molina y José Miguel Contreras. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.